Estima, un matasanos de los hachas sangrientas se da cuenta de que los canijos funcionan mal y junto a Google, el único Gretchin que parece funcionar bien, deciden informar al jefazo del WOG. Este, lejos de ayudar, le dice a Estima que tiene un día para arreglarlo o le corta la mollera. Así que deciden ir a ver a Kefiyah, que es como una especie de corsario muy sabio, pero el tío no hace nada más que hacerle perder el tiempo, aunque le brinda algo de información importante. Entonces Estima, junto a su fiel compañero Google, deciden utilizar la ciencia para solucionar el problema. ¿A qué se refiere Estima con eso de ciencia? ¿Conseguirán arreglar a los canijos así? Y lo más importante, ¿habrá daca y explosiones en este capítulo? Quédate para descubrirlo. La venganza del Gretchin rojo. Capítulo 4. ¿Qué es la ciencia, jefe? Preguntó Google. Ya se habían alejado lo suficiente de los combates en el campamento de los corsarios y los disparos que se oían a sus espaldas habían sido opacados por los más cercanos, provenientes del asentamiento orco principal. La ciencia, por supuesto, no era un concepto con un análogo directo en el pensamiento orco. De hecho, lo que Estima realmente quería decir, si se tradujera directamente para cualquier humano lo suficientemente loco como para escuchar las divagaciones de un orco dolorido, sería algo como: todo lo que hace es distinto de luchar para poder luchar más y mejor después. Lo que Estima intentaba expresar, más que la palabra ciencia o esa larga definición, era que se había quedado sin ideas y necesitaba robarle algunas a otro orco. En este caso, ese orco era un mech. La ciencia es lo que mejor hacemos los excéntricos. Tengo un amigo en Mecópolis que me debe algunos favores. Explicó Estima. Se llama Zank. Es un buen chico, experto en hacer las cosas más grandes y fuertes. Estoy seguro de que arreglará nuestro problema con los canijos. Estima y Google se dirigieron hacia Mecópolis. Si el búnker del Gran Zag era el cerebro del WOG, Mecópolis eran sus entrañas. Una amalgama de chozas, fábricas, talleres, armeros y fundiciones que se asentaban en el núcleo del campamento orco. Los orcos, por supuesto, fabricaban cosas a donde quiera que van. Después de todo, si nadie fabricara nada, no habría nada que romper ni con qué romperlo. Mecópolis era el lugar donde las cosas se fabricaban más frecuentemente de lo que se destruían y, por lo tanto, era fácil de encontrar. Solo había que seguir el rastro de las explosiones. Estima y Google llegaron sin tardanza a las puertas exteriores de Mecópolis. Un imponente muro de metal oxidado, salpicado de puertas y agujeros hechos por asaltantes ávidos de chatarra, que mantenía dentro las cosas buenas, junto con los sujetos de prueba humanos y las explosiones. Con la guerra ya ganada, Mecópolis sufría ahora el asedio constante de otros orcos, deseosos de apoderarse de los tesoros que albergaba. Estima y Google se unieron a una columna de chicos en marcha, quienes aceptaron a Estima a cambio de sus servicios medicales. Pronto se encontraron en medio de las batallas callejeras, en un laberinto de defensas improvisadas, alambre de púas y orcos combatiendo.
Estima tenía una idea aproximada de dónde podría estar Sank y supuso que el mecánico no se perdería un combate tan bueno como aquel. La guerra urbana no perturbaba a Estima. De hecho, le resultaba hasta cierto punto reconfortante. Cuando disparabas un pistolón nuevo, te enfundabas en una mega armadura o te subías a la parte trasera de un camión para ir a darle una paliza a alguien lejano, lo hacías sabiendo que si algo iba a explotar o romperse, ya lo habría hecho. Ningún orco con 2 dedos de frente compraría un arma que no hubiera matado a alguien aún, o una armadura que no estuviera desconchada, mellada o con un aspecto robusto. Para los mecánicos, probar las cosas era tan importante como fabricarlas. No, lo que realmente molestaba a Estima eran los canijos. Ningún mecánico que se respetara lo admitiría abiertamente, pero los engrasadores Gretchins eran esenciales para mantener funcionando el arsenal mecánico de los orcos. Los mecánicos nunca se preocupaban del mantenimiento. Estaban demasiado ocupados creando cosas nuevas, emocionantes y brillantes. Así que las armas, vehículos y armaduras orcas funcionasen recaía únicamente en las hordas de estos pequeños seres. Incluso en la fabricación, los mecánicos dependían de ellos más de lo que les gustaría reconocer. Luchaban con uñas y dientes por la mejor chatarra de las incursiones, solo para darse cuenta después de que se habían olvidado de ajustar los tornillos adecuados, colocar suficientes remaches u otros componentes tediosos pero necesarios para construir maquinaria funcional. Ahí era donde los canijos entraban en acción. Mientras los mecánicos se peleaban por las piezas más grandes y apetecibles, ellos se afanaban y traicionaban entre sí por todo aquello que era demasiado pequeño como para llamar la atención. El problema de Mecópolis era que los Gretchins no estaban escarbando, apuñalando o robando como solían hacer. Simplemente hacían lo que se les ordenaba, lo cual, dado que los orcos a cargo eran mecánicos, solía ser A, imposible, y B, dejaba poco tiempo para el tipo de mantenimiento que realmente aseguraba que las cosas funcionaran. Estima podía ver los signos de la calamidad por todas partes. Máquinas que salían traqueteando de los talleres para derrumbarse en cuanto sus inventores se daban la vuelta. Cosas que no deberían salir volando por los aires explotaban y lo que debería hacerlo no lo hacía. Incluso vio a un mecánico lanzar una granada de fragmentación a un rival, la cual rebotó en su cabeza sin llegar a detonar. Estima compartió sus preocupaciones con Google durante un largo periodo de fuego de supresión, gritando las palabras más largas tan alto como podía para que le oyeran por encima del estruendo. Google, que probablemente solo entendió 1 de cada 10 palabras, asintió y le pasó a Estima una pistola recién cargada, tomada de un asaltante menos afortunado. Estima se levantó de la cubierta, apuntó al artillero orco que manejaba el vehículo que los tenía atrapados y disparó 2 veces antes de que el arma se atascara. Esto no desequilibró a Estima, simplemente se tiró al suelo, esquivando otra ráfaga de disparos, se levantó rápidamente, echó el brazo hacia atrás y canalizó el impulso restante de la maniobra en un lanzamiento potente. El arma se desatascó y el proyectil voló, golpeando al artillero justo entre los ojos, antes de caer al suelo y disparar ruidosamente el cartucho en el muslo del aturdido orco. ¡Oye, Google! Gritó Estima. Sí, jefe. Respondió Google. Ve a cortar el cuello de ese idiota y dile que fui yo quien lo mató, no tú.
ordenó Estima. Google salió corriendo hacia el artillero caído. ¿Algo más, jefe? Preguntó Google mientras se alejaba. Sí, dile que si sigue vivo lo curaré gratis. Buena pelea. Google desapareció entre las sombras para cumplir con su macabra tarea. Para entonces, Estima ya estaba casi en el centro de la lucha. Aún se preguntaba por qué no había visto a Zank. Nunca lo había visto perderse un combate como ese. Estima esquivó un cohete y se zambulló en una zanja de nieve cavada apresuradamente junto a un par de orcos. Les dio a ambos un golpe para saludarlos y recibió uno a cambio, antes de que los tres gruñeran y dirigieran su atención hacia el combate. El primer orco era un achicharrador que alternaba entre lanzar ráfagas de prometio ardiente al azar sobre el borde de la trinchera y bebérselo. Dada la distancia a cualquier enemigo real, ambos gestos eran igualmente inútiles militarmente hablando, pero era entretenido verlo. Estima se aseguraba de aplaudir cada vez que el achicharrador soltaba un chorro de llamas por la boca especialmente peligroso o daba un golpe fuerte a su barril de prometio. El otro orco era más sutil, pero mucho menos divertido. Era un petatanquez y, como tal, completamente insufrible. Llevaba consigo una cantidad aparentemente ilimitada de granadas de fragmentación y las lanzaba por encima de la trinchera con una precisión asombrosa, levantando una lluvia de chatarra y órganos con cada lanzamiento. El problema era que antes de que Estima pudiera disfrutar de ello, el petatanquez lo arruinaba todo con historias sobre ocasiones en las que había hecho lo mismo, pero mejor. Así que ahí estaba yo, un Beyblade frente a mí, listo para convertirme en carne de garrapato. Y entonces le pegué una granada en la torreta principal y entonces... Empezó el petatanquez. Mira, amigo, me encantan tus historias. Mintió Estima. Pero estoy buscando a alguien y tengo un poco de prisa. ¿Conoces a Zank? El petatanquez miró a Estima como si éste acabara de afirmar que los canijos poseían virtudes redentoras y merecían respeto. Sí, claro que sí. Respondió secamente. Sí, yo también. Interrumpió el achicharrador. Estamos luchando contra él justo ahora. Mira. Estima se asomó por encima de la trinchera. Efectivamente, rodeado por un anillo de restos humeantes, alambres de púas, cráteres candentes y minas a punto de estallar, se encontraba un taller casi eclipsado por un letrero garabateado en un pedazo de chatarra que decía en letra glífica: Zank. Si no has probado a Zank aún, pruébalo ahora mismo. Gracias. Debajo del texto había un dibujo de un orco golpeando un tanque con una enorme llave inglesa. Estima reconoció a su amigo casi al instante. ¿Qué ha hecho Zank esta vez para que lo estéis acribillando? Preguntó. Me vendió una moto de guerra. Respondió el petatanquez. ¿Y por eso lo queréis matar? Replicó Estima. Sí, dijo el achicharrador. Porque a mí también me vendió la misma. Y a mí. Añadió una voz desde una trinchera cercana. De hecho, nos vendió la misma moto de guerra a todos. Continuó el petatanquez. Estima asintió. Eso sonaba exactamente como algo que Zank haría. Y todos esos que defienden a Zank, por lo que veo, no está luchando solo. Ya me he encontrado con mucha resistencia por el camino hasta la trinchera. También les vendió la misma moto de guerra.
pero creen que si está muerto no podrá entregarla. Explicó el petatanquez. Definitivamente era un enigma. El petatanquez lanzó una mirada sospechosa a Estima. Si no estás aquí para luchar contra Zank, ¿por qué estás aquí? Estima se inclinó hacia adelante, mirando al petatanquez con aire conspirativo, y le hizo señas para que se acercara. Su voz era tranquila, un detalle que debería haber alertado al petatanquez de que algo iba muy mal. Porque es mi amigo, idiota. Dijo. Antes de que el petatanquez pudiera reaccionar, Estima ya tenía un dedo entre los anillos de cada una de las granadas atadas al pecho del petatanquez. Se alejó de la trinchera, arrancando las anillas y dejando las granadas firmemente sujetas al pecho de su nuevo enemigo. ¡Nos vemos! Gritó Estima, saboreando la furiosa expresión en el rostro del petatanquez justo antes de que él y todos los demás fueran consumidos por un estallido de cegadora luz blanca y una avalancha de estruendo ensordecedor. Estima fue lanzado por los aires, pero todo iría bien porque iba en dirección a Zank y, según su criterio médico, estaba lo suficientemente lejos de la explosión como para no sufrir lesiones duraderas. Cuando los ojos de Estima volvieron a funcionar, se encontró en la puerta del taller de Zank. Al parecer, la explosión había proporcionado a Zank y a sus aliados un breve respiro. Había abierto un hueco en el frente que necesitaría unos valiosos momentos para ser reparado. Estima emitió un gruñido de satisfacción. Se levantó, se enderezó el delantal, se palpó para asegurarse de que todos sus órganos, tanto los internos como los externos, estaban en su lugar y derribó la puerta de una patada. ¡Oh! Gritó en un tono que era mitad desafío, mitad saludo amistoso. ¡Estima! Respondió Zank de manera muy similar. Zank el tontorrón era compañero y socio de Estima, y como tal, sus peleas eran más bien una muestra de cariño. Zank a menudo gritaba a Estima para llamar su atención antes de lanzarse a por él con un cuchillo, un trozo de madera o un garrapato especialmente hambriento. Así funcionaban las relaciones entre mecánicos y matazanos en la sociedad Zorca. Los mecánicos se dedicaban a las máquinas y ocasionalmente las fusionaban con carne, mientras que los matazanos se ocupaban de la carne y a veces la unían con máquinas. Esta intersección de funciones era suficiente para garantizar una comprensión mutua sin competencia. Una economía de favores recíprocos mantenía a las chozas de los matazanos y las tiendas de los mecánicos abastecidas con sus respectivos materiales. Un matazanoz siempre estaba disponible para reemplazar un miembro perdido o aburrido por uno mecánico especialmente grotesco, mientras que los mecánicos constantemente buscaban sujetos de prueba para sus últimas invenciones. Zank y Estima se conocieron cuando un cañón Shock durante un mantenimiento falló, succionando a la mayor parte del ayudante de Zank y depositándolo en la cavidad torácica del propio Zank. Estima había competido con una docena de otros matazanos por la oportunidad de examinar una herida verdaderamente horrible como esa.
De hecho, en su afán por explorar un poco, Estima había conseguido, mediante una combinación de accidentes y astucia, introducir los órganos del difunto ayudante en el cuerpo de Sank, dejando al mecánico no solo vivo, sino en un estado de salud increíblemente bueno. Sank aprovechó su segunda oportunidad en la vida arriesgándola casi constantemente en brutales peleas con otros orcos, quienes a menudo subestimaban cuántos órganos podía perder Sank antes de ceder en una pelea, perdiendo ellos mismos los suyos en el proceso. Esto era beneficioso para Estima, reconocido por ser especialmente hábil devolviendo órganos a los orcos, o al menos intentándolo de una manera particularmente caótica y entretenida. Al final, siempre recibía su pago, o al menos se llevaba algunos corazones de repuesto. Mientras que Estima era largo y huesudo, Sank era cuadriculado, acentuado por su armadura de un plano tan uniforme como solo un mech podría conseguir. Hasta en los combates más sangrientos, un cigarro de hongos apestoso permanecía, como siempre, apretado entre sus dientes, aparentemente a punto de consumirse. Estima solía preguntarse si esa cosa formaba parte de la inusual fisiología de Sank. Nunca lo había visto sin él. Sank y Estima se inclinaban a ayudarse mutuamente, tanto por biología como por su larga camaradería. Sin embargo, pedir ayuda directamente sería impensable, incluso para un par de excéntricos. Había ciertos rituales que seguir. ¿Qué hay, Zank? Dijo Estima. Todo bien. ¿Y tú qué? Respondió Sank, atrapando una bomba que había entrado por un agujero en la ventana de su taller y devolviéndola al exterior. Liao, como siempre. Dijo Estima. Ahora mismo intentando arreglar a los canijos. Una ráfaga de fuego atravesó la piel del taller, iluminando con finos haces de luz los motores de chatarra del interior. Sank soltó una risita. Parece una estupidez, dijo, lanzando una caja de munición con una sola mano a través de una escotilla en el techo hacia sus aliados o enemigos. Era difícil saberlo. Ya sabía que no te interesaría, dijo Estima. Esto va un poco más allá de la mecánica. Los ojos de Sank brillaron. ¿Sí? Estima fingió desinterés. Sí, es un problema médico. ¿Qué sabrá un mecánico idiota sobre cómo mejorar a los canijos? Sank se acercó a Estima con un cuchillo, como era su costumbre. Esto era bueno, significaba que estaba interesado. Se produjo una breve refriega, una pelea bastante superficial en lo que respecta a las peleas orcas, equivalente a un intercambio de cumplidos. Luego, Estima y Sank empezaron a negociar en serio mientras Estima cosía la mano buena de Sank. Bien, Estima, dijo el mecánico. Puedo ayudarte, pero tengo un pequeño problemilla. Estima asintió hacia la dirección general de la lucha, es decir, a todos lados. Ya, lo de la moto, ¿no? Sank sacudió la cabeza y sonrió. No, esa parte está genial. Lo que pasa es que... Sank interrumpió su frase lanzando una llave inglesa por la ventana. La lucha ha acabado con mis reservas. En estos momentos mi almacén está hasta los topes de pura nada. Aunque Estima no estaba tan familiarizado con la mecánica como con el doctoreo, podía ver que los suministros en el taller estaban peligrosamente bajos. Notó parches desnudos en la capa de chatarra que deberían haber cubierto todo el suelo, algunos lo suficientemente grandes como para tumbarse dentro.
Si te consigo todas las piezas, ¿me harás un nuevo Gretchin rojo? Sí, más grande, más fuerte, más mejor. Va a ser genial. ¿Y dónde voy a conseguir yo todo lo que necesitas con tan poco tiempo? Me queda mediodía para que el Gran Zag me mate. Shank extendió los brazos y los movió hacia todas direcciones. Afuera es la guerra. ¿Y sabes lo que eso significa? Stima lo comprendió de inmediato. Ya veo, han traído todo lo que necesitamos porque lo van a usar para intentar matarte. Shank asintió, encantado. Exacto. Además, acabo de tirar la mayoría de mis cosas por la ventana para intentar aplastar a Sphinx. Si encuentras algo, límpialo antes de devolvérmelo. Los chicos te ayudarán. Solo diles qué hacer y hazles saber que hay una moto de guerra para ellos si se portan bien. ¿De verdad la hay? Bueno, hay una moto de guerra. Podría ser para muchos ganadores distintos si muchos de ellos sufren desafortunados accidentes. Ya me entiendes. Stima se animó enormemente. El combate no lo había frenado en absoluto. De hecho, iba a ser su salvación. Shank iba a pensar en cómo hacer el Gretchin rojo mientras él se iba a matar. Estaba tan emocionado que casi olvidó que le faltaba alguien. Stima hizo un gesto a Shank para que esperara y gritó por una ventana. ¡Google! ¿Sí, jefe? Respondió una voz desde debajo de un montón de chatarra, mucho más cerca de lo que Stima pensaba. Ahí estaba Googles, con un colosal acribillador atado a la espalda y un cuchillo de aspecto amenazador en la mano. ¿Qué haces aquí? Preguntó Stima. Bueno, jefe, usted me llamó. Explicó Googles. Ya. Quiero decir antes de eso. Bueno, me imaginé que si todo el mundo estaba peleando con Zack, yo lo mataría y acabaría con él, para que tú puedas seguir con tus cosas. Shank soltó una carcajada. Te invito a intentarlo. Stima sintió un breve momento de orgullo. Sí, imagínate si apenas puede levantar el acribillador. Shank se crujió los nudillos. Bien, basta de chistes. Ustedes dos empiecen a buscar. Yo me pondré a trabajar en el diseño. ¿Cuáles son las instrucciones? Gretchin rojo, pero más grande y más fuerte y más luchador. Dijo Stima. Básicamente, ¿una lata asesina? Preguntó Shank. Sí, pero tiene que ser roja. Eso es importante. Afirmó Stima, dispuesto a rescatar algo de lo que había aprendido en la debacle de la mañana. Súper. Manos a la obra. Dijo Shank. Shank se puso a trabajar mientras que Stima y Googles optaron por lanzarse por la ventana, lo que les dio una breve ventaja de altitud y sorpresa frente a los orcos a los que estaban a punto de robar a ciegas. Stima aterrizó rodando. Googles aterrizó sobre Stima. Molesto por el impacto, Stima optó por rodar de nuevo, esta vez con Googles atado a su espalda, asegurándose de que el canijo tuviera su justa parte de tierra. ¿Qué estamos buscando? Refunfuñó Googles en el oído de Stima. Cualquier cosa afilada. Algo brillante y cosas mecánicas. Respondió Stima. Su conocimiento sobre maquinaria se basaba principalmente en las mismas premisas básicas que guiaban su enfoque en la medicina. Lo más importante eran las cosas grandes y complicadas. Como era un combate serio, Stima decidió que era el momento de sacar su pistola especial. Hace tiempo que robó aquel arma lanza-agujas de algún comando humano. Era un artefacto fino y brillante.
En lugar de disparar balas propiamente dichas, lanzaba pequeñas astillas de veneno que mataban con el mismo dolor que un acribillador de verdad, pero sin revolver las entrañas. El único problema era su absoluto silencio al disparar, lo que significaba que Stima tenía que hacer todos los ruidos él mismo. ¡Pam, pam! Susurró Stima, lanzando una andanada de agujas abrasadoras contra un grupo de orcos que se acercaban. Después de todo, no quería alertarlos. Llevaban algún tipo de ariete. Stima gritó a algunos aliados de Zank que lo llevaran adentro y se lo enseñaran al mecánico. Stima siempre se consideró un luchador brillante, y a su manera lo era, especialmente cuando se enfrentaba a otros orcos. El conocimiento que poseía sobre su anatomía le permitía saber dónde apuñalar, disparar o pellizcar de forma letal. Se agachó y se abrió paso entre las filas de los enemigos de Zank, metiéndose detrás de mamparos y barricadas destrozadas hasta estar lo suficientemente cerca como para realizar una cirugía improvisada. Sin embargo, Stima no era tan bueno escabulléndose como creía. Regresaba al taller de Zank después de varias peleas violentas y de enviarle unas cuantas piezas, cuando, de repente, sintió la inconfundible sensación del frío metal clavándose en su columna vertebral. Hola, amigo. Te fuiste con prisa, ¿recuerdas? Dijo una voz. Muy despacio, Stima giró la cabeza. Era el achicharrador de hacía un rato, chamuscado, sí, pero milagrosa y horriblemente vivo, aunque le faltaba la mayor parte de la piel. Stima intentó parecer arrepentido. ¡Oy! ¿Qué pasa, inflamao? No puedes matarme. Soy un doc. El achicharrador sonrió de forma espantosa. Sin labios, le resultaba difícil hacer mucho más. No voy a matarte. No ahora mismo, dijo. El orco encendió y apagó el piloto de su achicharrador, chamuscando la carne de Stima. Su impulso de alardear momentáneamente superó su deseo de matar. Espera un momento, dijo Stima. Odiaba admitirlo, pero extrañaba a Googles. Ahora estaba expuesto, solo y a punto de ser incinerado. Si Googles estuviera allí, podría haber ofrecido al Gretchin a cambio de su propia vida, pero Stima había estado en peores situaciones antes. Era un doc lo suficientemente hábil para saber cómo hablar con orcos heridos y lo suficientemente malo como para tener mucha práctica aplicando malas prácticas médicas. Echemos un vistazo al estado de tu piel, dijo. ¿Estado dónde? Preguntó el achicharrador, confundido. Bueno, por suerte parece que no sufres problemas graves. Mira, tengo aquí algo para tus quemaduras, replicó Stima. Stima se dio cuenta de que el achicharrador todavía quería matarlo, pero no tanto como quería recuperar su piel. Metió la mano en uno de sus bolsillos y palmeó en busca de una forma familiar. Ahí estaba. Sin mirar el objeto, Stima le entregó una granada disfrazada de inyección médica al achicharrador, girándola para activarla. Solo tienes que pinchártela, apretar el botón y ¡zas! Se te pasará, dijo. El achicharrador la cogió, mirando desconcertado hacia abajo. Acto seguido se la clavó y apretó el botón. Stima logró esquivar la explosión, que dispersó lo que quedaba del achicharrador por el campo de batalla. Esto sí que es doctorear, Se rió para sí mismo.
poco a poco, la invasión empezó a remitir y las armas, vehículos y cachivaches que habían traído para atacar a Zank fueron entrando gradualmente en el taller del mecánico. Zank cortaba y soldaba, comentando en voz alta el buen trabajo que estaba haciendo. Una vez que los atacantes fueron casi totalmente derrotados, el pequeño grupo de orcos supervivientes comenzó a regresar al taller, llevando el botín en sus manos. Los orcos se habían comportado sorprendentemente bien. Stima se sentía orgulloso de haber luchado junto a unos aliados tan leales. Observó a los últimos combatientes que aún disparaban contra el taller de Zank. Oye, Google, ¿Sí, jefe? vete a distraer al pequeño y yo me encargaré del grande por la espalda con mi bisturí. Google asintió y luego señaló hacia la docena de orcos que no estaban incluidos en el improvisado complot de Stima. ¿Y los demás? Yo qué sé, los matamos sin más. Ya está bien de planear. ¡Pam, pam! Así, tras una breve y sangrienta refriega, Stima y Google realizaron la entrega final ellos mismos. Incluso se las arreglaron para incluir a un Gretchin. Habían atrapado a un engrasador adormilado que, pese a sus protestas simbólicas, parecía agradecido por un descanso de sus innumerables tareas imposibles. Oye, jefe, estaba pensando. Dijo Google con recelo. Yo también soy un Gretchin y mi cocorota funciona bien. No es por tentar a la suerte, pero ¿por qué no has intentado convertirme en un Gretchin rojo? Stima se tomó un segundo para pensar en su respuesta. Bueno, dos cosas. Uno, eres el único Gretchin del planeta que actúa con normalidad. Si hago que maten a alguno de los otros canijos experimentando, lo único que habré conseguido es que haya menos canijos rotos. Si consigo que te maten a ti, habré empeorado el problema. Google asintió, pareciendo satisfecho. Stima continuó. Y dos, he prometido patearte más tarde. No puedo hacerlo si eres el Gretchin rojo, ¿verdad? Al menos no como yo quiero. Todos los chicos querrían intentarlo y te quiero pa' mí solo. ¿Contento? Google ya no parecía muy contento, pero prefirió guardarse sus sentimientos. Cuando la pareja regresó al taller con el cautivo Gretchin en mano, Zank estaba de pie junto a su invento, secándose la frente con un trapo sucio. Uf, ha sido un duro trabajo. Pero mira eso. ¡Qué belleza! Stima miró la máquina. Desde luego, tenía muchas cosas que le gustaban. Cada placa dentada transmitía velocidad y potencia. Cada pistón reluciente y cada púa afilada prometían una violencia gloriosa. Era de un intenso color carmesí, pintado con un suministro de pintura que Zank mencionó haber estado guardando durante años. Largas bobinas de munición alimentaban docenas de armas hambrientas, como carretes de gordas salchichas de latón. Era hermosa, era perfecta, pero indiscutiblemente no era el Gretchin rojo, ni siquiera era una lata. Es una moto de guerra, Dijo Google. Efectivamente, a pesar de las mejores intenciones de Zank, lo que tenían delante era una moto de guerra. Stima puso una mano sobre el sillín de la moto, un imponente trono de cuero engrasado.
Estima se preguntaba por qué Zhang, en el calor del momento, había decidido grabar a mano en él un entramado glífico de una invasión de Kharanos 5, considerando el tiempo apremiante, pero tenía que admitir que lucía impresionante. Zhang juntó sus garras. Bien, ya está. ¿Alguna cosita más? En la pelea que siguió, Estima, entre puñetazo y puñetazo, se aseguró de explicar con claridad qué era exactamente lo que había pedido y la importancia que tenía para él. Zhang, cuando no estaba recargando o sujetando a Estima con sus extremidades, se disculpó por la confusión, matizando su arrepentimiento con un recordatorio de que la moto era muy bonita y que muchos orcos habrían estado encantados con ella y que tal vez podían poner un canijo encima de ella y darlo por terminado. Finalmente, los dos llegaron a un acuerdo. Estima no averiguaría cuántas puñaladas con un bisturí serían necesarias para extirpar completamente el cerebro de Zhang, y Zhang intentaría hacer una lata asesina, esta vez de la manera adecuada. Estoy hecho polvo. ¿Dónde vamos a conseguir más piezas? Se quejó Google. Zhang permaneció impasible. Hay más chicos en camino. Estima se frotó la frente, dividido entre la desesperación por su muerte inminente y el placer ante la perspectiva de la lucha que se avecinaba. ¿A cuántos orcos prometiste esa moto de guerra, Zhang? Zhang se encogió de hombros. No lo sé. Lo averiguarás de una forma u otra. Trae armas más grandes esta vez, ¿vale? Empezaré con el canijo. El Gretchin cautivo se retorcía en su saco. Estima frunció el ceño. Me llevo la moto de guerra. Antes de que Zhang pudiera protestar, Estima y Google ya se habían lanzado, una vez más, desde el escaparate de la tienda del mecánico. Esta vez lo hicieron sin el mismo aplomo de sus descensos anteriores, pero con una moto bien flamante. Como antes, Estima y Google empezaron a escabullirse, matar y a abrirse paso a golpes entre los diversos asaltantes, deteniéndose solo para saquear los cadáveres y amontonar lo encontrado en la base del taller de Zhang. La vez anterior se valieron del trabajo en equipo, la coordinación y la valentía. Esta vez se limitaron a hacer trampas. Estima o Google se acercaban a las bandas de orcos y ofrecían la moto de guerra al más fuerte del grupo. Esto, sin falta, iniciaba una pelea más pequeña y manejable. Todo lo que Estima y Google tenían que hacer era liquidar a los supervivientes. Aunque engañar a los orcos no era tan satisfactorio como golpearlos, era gracioso ver cómo competían entre ellos. Tal vez, si esto funcionaba, si no acababa muerto, toda esta horrible empresa valdría la pena. La alegría de Estima por su nuevo premio se esfumó al volver al taller de Zhang. Tanto él como Google habían trabajado duro. Ambos luchaban bajo pesados sacos de botín que se inclinaban y balanceaban peligrosamente a medida que avanzaban. Debido a eso, casi no vieron al Gran Zag. El Gran Zag estaba de pie junto al taller, blindado de pies a cabeza. Supongo que los canijos ya están arreglados. Rugió Zag, echando humo por las altas chimeneas que llevaba a la espalda. A Estima se le cruzó por la cabeza la idea de mentir. Abrió la boca para decir sí, para escabullirse de su acuerdo y de lo que cada vez parecía más una muerte segura, pero luego la cerró. Era imposible mentir a alguien tan grande. A un jefe así no se le miente. No. Dijo miserablemente. Siguen rotos. El Gran Zag exhaló con desaprobación.
Google fue golpeado por la repentina ráfaga de aliento caliente y orcal. Llevo viéndote hacer el zopenco todo el día. Pensé que habías terminado el trabajo. Dijo Zag. No, jefe. Sigo intentando arreglarlos. Replicó Estima. Se produjo un largo silencio entre Estima, el gran Zag y Google. El estridente ambiente del asedio al taller había cesado. Estima notó una serie de cuerpos aplastados que se hundían en la nieve. Cuando el gran Zag se unía a una pelea, generalmente esta terminaba rápido. Estima intentó animar el ambiente. ¿Y qué te trae por aquí, Gran Zag? Preguntó. Algo retumbó dentro de la férrea estructura del gran Zag. Vi que todo el mundo andaba por Mecópolis y pensé que podrían haber encontrado más zombies para matar. Dijo Zag, cuyo afecto era, como siempre, casi totalmente plano. Resulta que se están matando unos a otros por una moto de guerra. Eso no me gustó. El gran Zag apretó y soltó por reflejo una enorme garra de poder. Estima, siempre con un agudo ojo médico, notó que estaba cubierta de ese tipo de cosas que los orcos prefieren tener dentro de sus cuerpos que fuera. Yo igual. Fui a la tienda de Zang para averiguar qué pasaba. Dijo el matazanoz. Estima volvió a mirar la garra recubierta de vísceras. Había visto las tripas de Zang muchas veces. ¿Sería capaz de reconocerlas en la garra de Zag? Estima lanzó una mirada nerviosa hacia el taller. ¿Necesita algo, jefe? Sí. Dice que la moto era un regalo para mí y que tú la tenías para entregármela. Buen chico. Dijo el gran Zag. Estima tragó saliva. Así es, jefe. Dejó todo el espacio posible entre él y la moto. El gran Zag cogió la moto con una garra metálica y se la acercó a la cara para examinarla, antes de doblarla por la mitad y guardarla en un compartimento de su espalda. Ya está arreglado. ¿Por dónde está tu tienda? Las palabras salieron de la boca de Estima antes de que pudiera contenerse. Busca la gran pila de cosas humanas quemadas, más allá de los corrales. Sigue el olor a carne. Nos vemos luego, Estima. Y espero que esté todo solucionado. Si no... Pasó uno de sus enormes dedos por su gigantesco cuello muy lentamente. Los dos esperaron para hablar hasta que el gran Zag desapareció detrás de un Baneblade desguazado. Entonces, jefe, Dijo Google. digamos que tuviéramos que matar al gran Zag. El Gran Zag es el jefe. Eso es así. Además, matar a alguien tan grande no estaría bien. Sería... La palabra que Estima buscaba era profano. raro. Bien, pero digamos, solo en teoría, jefe, que tu vida dependiera de ello. Era bastante fácil de imaginar para Estima. Intentó hacerse a la idea de matar al gran Zag. Como solía hacer ante un problema impenetrable, lo hizo rascándose la barbilla. Bueno, al Gran Zag no se le puede matar porque es el jefe. Reflexionó Estima. Pero en el caso hipotético de enfrentar a otro orco que llevara una gran armadura y que también fuera muy grande, Google asintió, animándolo. bueno, lo que pasa con la mecánica es que no es como el doctoreo. Todo en un cuerpo está mojado. Eso es lo que impide que se incendie o vuele por los aires, no como ocurre con las cosas secas. Google hizo un ruido de acuerdo. Para ellos tan solo eran conocimientos médicos básicos.
Bueno, digamos que este orco es casi igual que el jefe y lleva su armadura. Cuanto más grande es la armadura, más mecánica necesita para funcionar. Cuanto más tiene, más dura es por fuera, pero más cosas pueden salir mal por dentro. Si fueras lo suficientemente pequeño, podrías retorcerte dentro haciendo todo tipo de travesuras. Creo que con un par de cables bien chispeantes tendrías la mitad del trabajo hecho. Explicó Estima. Suena bien, jefe. Suena como si hubieras pensado en cómo este orco, que es tan grande como el jefe, y lleva el mismo equipo que el jefe, pero que no es el jefe, podría ser liquidado. Comentó Google. Sí, Estima parecía melancólico. Una lástima que no funcionaría con el Gran Zag, por lo de ser el jefe y eso. sí, de todos modos es solo una teoría. Soy enorme, nunca sería capaz de colarme dentro del Gran Zag. Digo, del orco tan grande y con la misma armadura que el Gran Zag. Google, por una vez, no dijo nada. Estima se aseguró de tirar sus sacos de chatarra al suelo de la forma menos ceremoniosa posible. Cuando Google se dispuso a hacer lo mismo, Estima lo miró con mala cara. Sank era su compañero y nadie iba a faltarle al respeto, salvo Estima. Se volvió hacia el mecánico. Entonces, ¿estás listo para hacer una lata? La verdad es que no. Lo que quiero hacer es una moto. Dijo Sank cabizbajo. Sank se quejó constantemente durante la primera parte de la construcción. Para él, hacer una lata era fácil. Básicamente un tubo con piernas, brazos y temperamento. Pero salir con la intención de hacer una lata y terminar de hacer una lata era terrible. De vez en cuando, Sank cogía una rueda de repuesto o un carburador reluciente y Estima tenía que pegarle un manotazo. Llegaron a las manos más de una vez y no de la forma amistosa habitual. Al final, de alguna manera, se terminó. Lo llamaron el otro Gretchin rojo, porque, bueno, ya hubo muchos Gretchin rojos antes, y este también era el Gretchin rojo. Al menos lo parecía. La investigación de Estima con los corsarios no se había desperdiciado del todo y se aseguró de que la lata estuviera armada de acuerdo con los símbolos totémicos de su pequeño y carnoso homólogo. En una de sus garras blandía un colosal bastón con calaveras gruñendo y campos de disrupción crepitantes. En la otra, un cañón giratorio cuyo estilo se asemejaba al de una pistola colosal. Sank se animó bastante durante la construcción del otro Gretchin rojo. Era difícil mantener a un mecánico a raya por mucho tiempo. Con el aplomo debido, el corpulento orco llevó a cabo el ritual sagrado de activación de su especie. Pateó la máquina hasta que se encendió. Con un crujido de plasma mal contenido y el silbido de unos pistones sobrecargados, la lata se puso en pie sobre unas patas rechonchas impulsadas por pistones. Sank le dio a Estima un amistoso puñetazo en el hombro y Estima se sintió tan abrumado por el orgullo que se olvidó de devolverle el golpe. Google, en cambio, se mostró más taciturno. Para los orcos, construir una lata siempre era motivo de risa, pero para los Gretchin solía ser algo menos emocionante. Lo primero que hacían muchos canijos con una lata era averiguar quién les había hecho daño y despacharlos de la forma más desordenada posible. ¿Quién está ahí dentro?
Preguntó Google. Un tipo pequeño. Tiene un parche en el ojo. Decía que era alérgico a la electricidad. Respondió Estima. Google tragó saliva, nervioso. Ese es Fuspik. ¿Amigo tuyo? Preguntó Estima. Le robé un par de veces, pero lo hice a escondidas. Supongo que pronto sabremos lo astuto que fuiste. Dijo Estima, volviéndose hacia la lata naciente. Efectivamente, con un chirrido de engranajes oxidados, sistemas hidráulicos rebuscados y algunos componentes preocupadamente carnosos que Sank había jurado que eran un poco de garrapato o algo así, el otro Gretchin rojo dio sus primeros pasos vacilantes hacia adelante. Dio un par de vueltas en el aire a su enorme vara de mando, accionó los cargadores de sus enormes pistones y luego habló. ¿Cómo es que son tan pequeños? Activar una lata no solo era un ejercicio de mecánica y doctoreo, sino también de filosofía. Sin embargo, era mucho más difícil convencerlas de su inferioridad inherente cuando, de repente, se veían que medían 3 metros y llevaban una armadura de varios centímetros de grosor. Bien, entonces... Empezó Estima, con la esperanza de que sonara adecuadamente autoritario y de que los receptores de audio del otro Gretchin rojo se hubieran quedado fuera para dejar sitio a algo más emocionante, como balas, cables o garrapatos dragones. Buenas noticias, jefe. Eres pequeño, pero también... Estima hizo una pausa. Ahora eres grande, por fuera. El otro Gretchin rojo se inclinó hacia adelante para mirar a Estima y Sank. Google intentaba parecer indiferente. Nunca antes había mirado hacia abajo a Naiden, dijo el otro Gretchin rojo. Estima lanzó un gruñido de advertencia. Era importante creer o saber que aquello con lo que estaba hablando podía parecer una máquina de matar, pero en el fondo seguía siendo un canijo, porque si él y Sank lo creían, la lata también lo haría. Efectivamente, se encogió muy ligeramente, con un silbido neumático. Este es el trato, bastardo. Vas a trabajar para nosotros. Ya trabajo para ustedes, jefes. Ese es el espíritu. Vas a ser el nuevo Gretchin rojo. Pues vale, dijo el otro Gretchin rojo, aún con la voz retumbando maliciosamente a pesar de los rudimentarios enlaces cerebrales que Sank y Estima le habían metido en el cráneo y el viejo sistema imperial de altavoces que ahora fungía con su nueva caja de resonancia. El plan de Estima funcionaba. El otro Gretchin rojo parecía obedecer de forma desafiante, un cambio completo después de que Sank lo metiera en la lata. Los ojos del otro Gretchin rojo parpadeaban mientras se miraba a sí mismo, reflejado en una chapa reluciente del taller. Ya no volvería a ver el mundo exterior. Lo único que iba a sentir a partir de ahora sería el golpeteo sordo de la munición enemiga contra su caparazón metálico. Ya no iba a tocar ni fabricar. Sus enormes y toscas extremidades solo podían matar. Eso era un destino que, a menudo, volvía loco a un humano. ¡Súper! Dijo el otro Gretchin rojo, lanzando una garra al aire. Estima puso una mano en el hombro del otro Gretchin rojo, intentando parecer amistoso. Tuvo que forzar el brazo bastante para lograrlo. Este es el trato, repitió. Tienes que ir a ver a los canijos y decirles que vais a celebrar una especie de revolución. Está bien, jefe. ¿Y cómo se hace una revolución?
O, ya sabes, una revolución en la que todos trabajen el doble de duro para nosotros y se aseguren de no hacer nada mal por si nos damos cuenta. ¿Solo eso? Mayormente va a ser eso. Puede que incluso todo. Pero lo importante es que todos los Gretchin piensen que viene una revolución y se sientan bien inspirados por ti. El otro Gretchin rojo asintió, inclinando su enorme cuerpo hacia adelante varias veces. Suena bien, jefe. Ahora mismo me pongo a ser el revolucionario. Salió caminando, iniciando una temblorosa y sonora procesión por la nieve. Entonces se detuvo. Una pregunta más, jefe. ¿Has visto a Google? Quiero inspeccionarlo primero. ¿Google? Repitió Estima. Ese estará por la ciudad Gretchin. El otro Gretchin rojo, con su enorme vara de golpear crepitante, respondió con una voz que iba resonando por todo el lugar. Bien, porque conozco un montón de tipos a los que voy a inspirar. Empezaré con Norky, luego iré por Snibla, después Botlin, y luego a por Snaggy. Y ya verás cuando pille a Gustak. No te quiero. Su voz se desvanecía en la lejanía mientras avanzaba hacia la ciudad Gretchin. Estima comentó para sí mismo mientras oía a lo lejos gritos, explosiones y el sonido distante pero inequívoco de una lata acecina gritando una larga lista de agravios a una lista cada vez más pequeña de canijos. Tal vez no lo hice tan bien con ese Gretchin rojo como creía. Mientras meditaba, Sank le empujó una placa oxidada y cubierta de glifos orcos. La cuenta, jefe. Estima miró con un horror creciente. ¿O un grillón? Eso ni siquiera es un número. Piezas y mano de obra, jefe. Piezas y mano de obra. Respondió Sank. Yo hice la mitad del trabajo. Sí, me sales muy caro. Dijo Sank. Y Google se encontró todas las piezas. Sí, y de pasada se llevó mi caja fuerte de munición. Estima se volvió hacia Google, que se encogió de hombros. ¡Demuéstralo! Sank tomó la placa de glifos. Te voy a decir algo, Estima. Ya que somos amigos, te lo dejaré en medio grillón. Estima consideró brevemente la posibilidad de pasar las últimas horas que le quedaban de vida luchando contra Sank. Había que reconocer que era muy tentador. Sin embargo, solo le quedaba una opción, y era una porquería. Se conformó con quitarle el plato de la mano a Sank y refunfuñar algo sobre su cuenta. Menudo estafador. Sank se rió. Hasta mañana, jefe. No, si estoy muerto. Estima contestó, sombrío. Sank negó con la cabeza. Especialmente si estás muerto. Tengo un trato con el Gran Zag. Y tengo planes para ti. Bueno, lo que quede de ti. Estima le lanzó un diente de repuesto a Sank y se marchó con Google a cuestas. Bueno, has inspirado a un canijo. Google lo felicitó sinceramente, pero su agradecimiento se vio un tanto acallado por la involuntaria mueca de incomodidad que le produjeron los sonidos del alboroto del otro Gretchin rojo, audibles incluso desde una gran distancia. ¡Malditos todos! ¡Me las vais a pagar! Estima gruñó. Y también le robé la acribilladora a Sank.
Googles abrió de par en par su recién adquirido abrigo, mostrando la preciada arma del mecánico, junto con, según observó Estima, una buena cantidad de dientes, varios artilugios mecánicos y el segundo mejor bisturí láser de Estima. Normalmente, Estima habría dado una paliza a Googles. En lugar de eso, se frotó las sienes. Tenía un dolor de cabeza atroz, uno que el gran Zag no estaba lejos de curar de una forma repentina y explosiva. Sí, solo quedaba una opción, una por la que había rezado efusivamente a Gorko para evitar. Bien, Dijo Estima. se nos acaba el tiempo. ¿Qué hemos aprendido? Que nunca recibas un trabajo urgente de Zang. Sobre el Gretchin rojo, idiota. Bueno, jefe, me parece que has conseguido que crea en sí mismo bastante bien. Estima lo pensó un momento. De hecho, había conseguido que al menos un canijo volviera a ser el mismo taimado y vengativo de antes. Pero convertir a cada Gretchin en una lata asesina, aunque divertido, no sería ni práctico ni deseable. Para corroborar este pensamiento, oyó a lo lejos al otro Gretchin rojo, chillando algo sobre alguien que le había robado su segundo pistolón favorito. ¿Y si hubiera una forma de hacer que los canijos se sintieran así, pero por dentro? Como creyendo en sí mismos, pero siguiendo igual de basura. Preguntó Googles. Sí, algo así. Algo que arregle el problema de nuestras cabezas, pero nuestros cuerpos sigan siendo sucia basura. Sí. Dijo Estima, brevemente entusiasmado. Los sentimientos positivos no duraron mucho. Fueron sustituidos por una repentina sensación de hundimiento. Desgraciadamente, conocía al orco adecuado. Bien. Al final vamos a tener que hacerlo. ¿Hacer qué, jefe? Preguntó Googles. Estima lanzó una mirada entre apenada y furiosa hacia Googles. Vamos a tener que hablar con el estrambótico. Y una vez más llegamos al final de esta terrorífica historia. Al final todos sus esfuerzos no han servido para nada, pero al menos han tenido bastante pelea y se la han pasado bien. Hemos podido ver qué es lo que pasa cuando un Wag empieza a apalancarse después de aniquilar a todos sus enemigos. Y es que si no buscas corriendo otro enemigo para aplastar, acabas aplastando a otros chicos y al final el Wag se va a la porra. Pero eso aún no ha pasado y espero que Estima consiga arreglar pronto la situación para que los chicos vuelvan a ser chicos y se lancen a la galaxia a despedazar más zombies y alienígenas. Así que ya podéis aplicaros el cuento y salir a la calle a buscar pelea, porque si no, puede que las cosas a tu alrededor empiecen a ponerse raras. Seguid siendo tan verdes como siempre y recordad, si alguna vez necesitáis que os hagan un apaño en vuestro carro u os arreglen una chapuza en vuestra barraca, aseguraos de supervisar la tarea machete en mano para que os hagan exactamente lo que pedisteis. Nos vemos en la próxima, chicos.